dejo de compartir pantalla para que, si les parece, iniciamos puntualitos. Ya ahorita se va a venir la gente, van a empezar a llegar. Ya saben cómo somos los mexicanos para eso de las puntualidades. Pero iniciemos para que aprovechemos en lo posible a la doctora Eugenia Bianchi, que me parece que estamos de manteles largos, estamos de lujo, tenemos una representante de la psicología importante, interesante, que nos puede platicar desde Argentina lo que se ha trabajado. Y esas son las ventajas que hay que aprovechar de la tecnología. Esta vinculación en Latinoamérica, esta facilidad que tenemos hoy en día para armar conferencias en grupo, dentro de lo malo que nos ha dado la pandemia, yo creo que también nos ha permitido de repente tener un poco más de contacto con distintas personalidades de la psicología a nivel Latinoamérica, a nivel España. Ya en otros lados se han organizado también conferencias con personalidades de España, con personalidades de Portugal. Y en esta ocasión tenemos a la doctora Eugenia Bianchi, que es un gusto y un privilegio tenerla por aquí, doctora. Yo nada más quiero comentar así brevemente cómo es que caímos en esta fabulosa coincidencia de querer entrevistar y conocer más sobre el trabajo que está haciendo la doctora Eugenia Bianchi. Un día haciendo una investigación sobre trastorno de déficit de atención, uno encuentra y uno sabe que la mayoría de la literatura apoya la hipótesis de que el trastorno por déficit de atención es un problema de corte biológico y que además la forma de atención debe ser también biológica. Y esto evidentemente tiene muchas problemáticas, muchos argumentos que se han dado a favor y en contra, y necesitamos entonces ampliar en este sentido nuestra perspectiva al respecto. Yo felizmente de repente buscando en internet me encuentro con el artículo de la doctora Bianchi y muchas de las reflexiones que hace se me hacen importantes, se me hacen vigentes para el debate que tenemos que dar actualmente al respecto de lo que está sucediendo con el problema de los fármacos, esta sobrediagnóstico y recetar de manera indiscriminada medicamentos, no por cuestiones que hayan sido esclarecidas a nivel terapéutico, sino con otro tipo de lógicas que yo imagino que la doctora podrá comentarnos más a profundidad. Y desafortunadamente aquí en México, hay que decirlo, predomina esta narrativa biologicista del comportamiento. Yo no digo que esté bien o esté mal. Yo lo que digo es que sí tendríamos que tener más argumentos y analizar y ver cuáles han sido las grandes problemáticas y conocer a fondo el verdadero impacto que tenemos con respecto a el uso indiscriminado que se está haciendo ahorita, por ejemplo, de los fármacos, pensando que eso lleva efectivamente a un proceso de salud mental y necesitamos discutir y dialogar mucho con esto. Yo me enfrento mucho con esto con los alumnos y bueno, es algo que de repente necesitamos seguir abriendo el debate en las distintas esferas y por supuesto en México. Entonces, doctora Eugenia Bianchi, un placer, un gusto. Yo tengo ya desde hace años que leía sus trabajos, pero no me había atrevido y ya de repente Diana me hizo el favor de contactarla. Bienvenida a la UNAM. Por mi raza hablará el espíritu y esperamos entonces que esta sea una de muchas posibles colaboraciones con usted para que podamos también intercambiar y compartir puntos de vista entre distintas regiones de Latinoamérica. Bienvenida, doctora Eugenia Bianchi. Le doy la palabra a nuestra compañera Diana para que haga la presentación formal. Adelante. Gracias, profesor. Bueno, sean todos bienvenidos. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Psicología y la Coordinación de Psicología Clínica y de la Salud, agradecen su presencia en la conferencia magistral Diagnósticos y fármacos en salud mental, aportes desde las ciencias sociales. El día de hoy contamos con una destacada académica que nos honra con su presencia y compartirá un poco su visión acerca de los aportes de las ciencias sociales en la salud mental. En este espacio de encuentro, tenemos una breve síntesis de todos los trabajos que ha hecho la doctora. Y bueno, la doctora Eugenia Bianchi es doctora en Ciencias Sociales, con una maestría en Investigación en Ciencias Sociales y licenciada en Sociología por la Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales.
investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina, docente e investigadora en la Facultad de Ciencias Sociales, Instituto de Investigaciones Gino Germani, Universidad de Buenos Aires, donde integra el área de salud y población y coordina el grupo de estudios sobre salud mental y derechos humanos. Se especializa en el análisis de los procesos de diagnóstico y tratamiento de padecimientos mentales, desde una perspectiva sociohistórica que conecta con los enfoques de la medicación, biomedicación y gubernamentalidad. En relación a estos temas, publicó artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales. Dicta clases y cursos de grado y posgrado universitario en la Facultad de Argentina. Integra jurados y dirige tesis de grado y posgrado. Integró e integra proyectos de investigación sobre salud mental, niñez y género. Agradecemos la presencia de la doctora Eugenia y la recibimos con un fuerte aplauso. Y bueno, las preguntas que tengan respecto a la ponencia de la doctora, pues por favor pónganlas en el chat y al final las vamos a leer, e inclusive si gustan también levantar su mano o prender su micrófono. Todo esto va a ser hasta el final en las preguntas y respuestas. Adelante, doctora, y muchas gracias por su asistencia. No sé si me están viendo ahora. ¿Se me ve? ¿Se me escucha? Sí la escuchamos, pero no la vemos, doctora. Yo se la veo, pero la escucho bajito. Sí, sí se ve. Bueno, eso lo puedo subir. Ambas cosas, sí, perfecto. Ahí ya. A ver ahora. ¿Ahora Perfecto. sí? Perfecto. Bueno, a ver. Así. Bueno, ya se me ve. Buenísimo. Quiero agradecerles entonces por tan amena presentación. Gracias a vos, Diana, que compartimos la entrevista hace un poquito tiempo. Muchas gracias a Ricardo. Muchas gracias por la cumbia de Goku. Se lo voy a mencionar a mi hijo, que seguramente va a buscarla en internet para escucharla después. Les agradezco también por el tono que han tenido estos encuentros previos y todo lo que fue la preparación y digo, de esta instancia. Y yo quería profundizar apenas un poquito en lo que es la pertenencia institucional. Como bien mencionabas, Diana, hace unos minutos recién, yo participo soy miembro del Consejo del CONICET, como le decimos nosotros, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y por trabajar ahí tengo como sede laboral el Instituto Gino Germani. Ahí yo en realidad co-coordino el grupo de estudios. Quien lo coordina es una de mis maestras y una querida compañera, Silvia Faraone, y lo que quería plantear era la importancia que está teniendo, por eso al ilustrarlo con esta pertenencia institucional quería contar esta importancia que va teniendo los esfuerzos de articular equipos de docencia, de investigación. Dentro de lo que es el instituto, yo participo de este grupo de estudios que está dentro del área de salud, que es más grande. También colaboro con el Observatorio de Adolescentes y Jóvenes. Son distintas instancias dentro del instituto con las que vamos, digamos, aunando esfuerzos de reflexión, de debate, de discusión sobre estas temáticas que en parte nos convocan hoy. Pero también los equipos de investigación del grupo de estudios, los equipos de docencia en la universidad, tenemos una fuerte tarea de articulación con otras universidades, con lo que son los grupos de trabajo en niñez, derechos humanos y salud mental de la Universidad de Lanús, con otras universidades nacionales como la Universidad de Rosario, el Instituto de las Artes de esa universidad, la Universidad de Comahue, la Universidad de 3 de Febrero. Si menciono esto no es, digamos, no es solamente, aunque también me parece importante mencionar que siempre esta tarea es colectiva, ¿sí? No es estas discusiones y cómo vamos avanzando en las reflexiones son siempre resultado de una labor colectiva. Y eso me parece que es importante señalarlo. Pero como si eso no fuera suficiente, también menciono que esto viene a expresar algo sobre lo que vamos a volver en la conversación de hoy, y es que estamos logrando, como decía, pasito a pasito y con bastante esfuerzo, ir integrando intereses investigativos. En este caso, desde
perspectivas multidisciplinarias, pero siempre con un compromiso en lo que es el campo de la salud mental, en lo que tiene que ver con, en Argentina sobre todo, con el campo de los derechos humanos. Entonces, vamos armando una labor de, digamos, de costura entre distintos equipos y de articulación entre esos esfuerzos. Así que eso sería lo que quería plantear, no como algo meramente anecdótico, ¿sí? Sino para situar también las producciones colectivas. Yo había preparado una presentación, no sé, Diana, en términos técnicos, cómo quieren que hagan, si quieren que yo comparta la pantalla, si estoy en condiciones de hacerlo, o lo tienen que hacer ustedes desde alguna otra función. Como guste, doctora, ¿quiere que la apoye con la presentación? Si yo tengo esa función disponible, prefiero hacerlo porque me voy orientando también en los tiempos. Me parece que sí tiene la función, permítame. Sí, aparentemente. Ok. Muchas gracias. Entonces, a ver, compartir pantalla. La que yo quiero compartir es esta. Y vamos a ponerla así. Ahí está. ¿Ahí se ve? Sí, doctora. Buenísimo. Bueno, entonces, acá, de una manera, digamos, poco imaginativa, pero bastante precisa, organizamos este título que es Diagnósticos y fármacos en salud mental, aportes desde las ciencias sociales. Y como para empezar, esto es un poco lo que situaba, ¿no? Respecto del Instituto de Gino Germani, que está dirigido por el doctor Martín Unzué, que es un instituto de referencia en América Latina, que digamos, tiene una serie de áreas que también con las que trabajamos o intentamos trabajar transversalmente. Y acá un poco hice una panorámica de diferentes publicaciones que hemos tenido nacionales, internacionales, individuales y también en equipos, para ir marcando esta relación que les decía con otras universidades. Bueno, yo hago caso omiso a los sonidos, ¿sí? Sigo conversando. Y bueno, es un poco una panorámica de otras, de distintas producciones que hemos tenido. Esto para empezar a plantear algo que un poco queda, digamos, sugerido en el título, pero podemos conversarlo más profundamente. Y es que en esta conversación, y digo, también el agradecimiento a la Facultad de Psicología, ¿no? De la Universidad Autónoma, por pensar en esta posibilidad de un diálogo con las ciencias sociales. A, todos estos equipos interdisciplinarios en los que participo y con los que venimos desarrollando investigaciones hace más de 10 años ya, tenemos digamos, esta convicción, ¿no? De que es posible establecer diálogos entre disciplinas más estrictamente psicológicas o más estrictamente clínicas y otros abordajes que no necesariamente son clínicos, pero que involucran también al campo de la salud mental. Un poco lo habíamos conversado con vos, Diana, en la entrevista, pero digamos, lo retomamos como punto de partida para pensar precisamente el campo de la salud mental. Nosotras y nosotros en los diferentes equipos postulamos que el campo de la salud mental es un campo que está en creciente amplificación en la región, decididamente en nuestro país se ha amplificado en el último tiempo. También postulamos que es un campo que excede el ámbito de la clínica propiamente, por distintas razones sobre las que vamos a andar enseguida, pero es un campo que, digamos, la clínica no es, si bien es un ámbito muy importante, no termina de delinear los contornos de este campo. Hay una serie de cuestiones que involucran otros aspectos que no quedan comprendidos en la clínica. Y de ahí la propuesta de fomentar, y por eso también el agradecimiento para esta invitación, fomentar el diálogo y la articulación entre perspectivas y disciplinas clínicas netamente, con disciplinas y perspectivas vinculadas a las ciencias sociales y humanas. Decíamos que el campo de la salud mental es un campo que está en crecimiento en la región, está en expansión, hay esfuerzos de articulación, y lo caracterizamos como un campo complejo por múltiples razones, un campo que está en tensión, porque digamos, esas complejidades no implican armonía en las perspectivas, un poco lo sugería Ricardo, hay diferentes perspectivas que entre sí, digamos, tienen fricciones, tienen disidencias, se suscitan ciertas polémicas,
Y, digamos, además de ser un campo complejo y en tensión, lo caracterizamos como un campo en construcción permanente, porque no es un campo, como un poco mencionaba recién, cuyos contornos estén del todo delineados. Todavía digamos, los límites, los bordes de ese campo se encuentran en construcción. Por eso es un desafío adicional a la reflexión y a la investigación. El hecho de que este campo sea complejo, esté en tensión y en construcción permanente, también se continúa en este requisito, ¿no? Para los abordajes transdisciplinares, interseccionales, multicontextuales. ¿Sí? Hay una especie de relación entre que un campo sea complejo y tenga estas características y la necesidad de no abordarlo exclusivamente desde una perspectiva. Por eso digamos, nuestra apuesta, nuestra convicción también tiene que ver con poder incorporar a los análisis siempre dimensiones sociohistóricas, éticas, bueno, un poco acá dicho, ¿no? Políticas, económicas, filosóficas, en diálogo con las perspectivas, con las dimensiones psi en términos amplios. Por eso nosotros no es que nosotras y nosotros en los equipos, no es que analizamos al discurso psi desde una exterioridad, sino que inscribimos los diferentes discursos psi dentro de estas otras dimensiones de análisis. ¿Sí? Nos parece una aproximación interesante para realizar. Bueno, a ver, voy a continuar acá. No es parte específica de este encuentro hablar de la medicalización, pero sí señalar algunas cuestiones generales, y es que se trata de una perspectiva que dentro de la sociología y con vínculos con otras disciplinas, acá las menciono, digamos, siempre fue una disciplina crítica. Eso le trae un plus, digamos, siempre es una perspectiva que ha permitido reflexiones de índole crítica, originalmente vinculada a la institución y a la profesión médica, pero hoy con otros ribetes también. De hecho, en el siglo XXI, lo que se ha evidenciado, y yo no casualmente en línea con nuestros intereses investigativos, se ha evidenciado un renacimiento de la perspectiva, ¿sí? Y diferentes corrientes han ido cristalizando intereses teóricos y metodológicos propios. Solamente los menciono: biomedicalización, farmacologización, genetización, el así denominado saludismo, la sociología del diagnóstico y todas las perspectivas que analizan la globalización de la medicalización y el más allá de la medicalización. De todas estas, nosotros nos vamos a concentrar solo en algunas líneas, pero quería dejar más o menos sentado un panorama. Y como decíamos, también en el siglo XXI, ciertos actores no necesariamente médicos, por eso el interés por ir más allá de la clínica, ¿no? Ciertos actores no médicos van mostrando una relevancia creciente en la intervención que tienen en los procesos. Entre ellos la industria farmacéutica transnacional, los medios de comunicación e Internet, entre otros, van marcando, ¿no? una relevancia creciente en los aspectos que tienen que ver con el análisis de la medicalización. Todo esto ha derivado en que la medicalización haya pasado de ser un tópico relativamente periférico dentro de los estudios socioantropológicos para convertirse en una perspectiva ciertamente pujante y que se va articulando en distintos puntos del globo. Entre las producciones que les mencionábamos, que les traía más adelante, hay dos libros en los que hemos participado con el equipo. Uno que trabaja el TDAH como caso testigo en 16 países de los 5 continentes, y otro que es el que compilamos en el grupo de estudios, que analiza 5 países del sur de América del Sur. Estos esfuerzos así de hacer mapas comparativos tienen que ver con, digamos, la relevancia que va teniendo la perspectiva a nivel global. Como les decía, de estos desprendimientos, de estos afinamientos conceptuales que ha evidenciado la medicalización, nos vamos a concentrar para hablar solamente de fármacos y de diagnósticos. Y esto supone, en principio, detenernos, aunque sea someramente, en la perspectiva de la farmacologización. La farmacologización surge como un concepto que busca
dejar marcada y situar esta creciente relevancia de la que hablábamos, ¿no? Esta relevancia de las industrias farmacéuticas que tienen carácter transnacional y que en muchas oportunidades se sostienen en innovaciones que se han producido en genética. Y la farmacologización también surge como una perspectiva que busca contribuir a explicar interacciones globales, ¿sí? Por un lado la industria farmacéutica transnacional, pero también interacciones globales que tiene esta industria con la misma medicina y más ampliamente con el campo de la ciencia y la tecnología. Eh, Algunos estudiosos de esta perspectiva dicen que la farmacologización es una operación de traducción, es traducir cuestiones de la condición humana, de la vida cotidiana, capacidades de individuos y de grupos sociales en intervenciones farmacológicas. Estas intervenciones farmacológicas pueden ser terapéuticas, digo, pueden inscribirse digamos, en un objetivo terapéutico, pero también en objetivos no necesariamente terapéuticos y que tengan que ver con otros resortes. De todas maneras, yo más adelante les voy a sugerir, para quien esté interesado, un artículo en el que fuimos compilando estas cuestiones, pero por lo pronto señalo solamente esta operación, ¿no? De traducir cuestiones de la vida cotidiana en oportunidades para una intervención farmacológica. Lo que se destaca en toda esta perspectiva, y me parece que viene a colación con lo que venimos hablando del campo de la salud mental, es que hay un reconocimiento de este proceso como un proceso sociotécnico complejo, también heterogéneo, muy dinámico, atravesado por distintos actores y que todavía se encuentra en curso, que todavía no ha, digamos, no ha decantado en un mapa, por decirlo así, consolidado. Entonces me parece que esta característica de la perspectiva de la farmacologización empalma muy bien, digamos, se lleva, marida muy bien con un interés por pensar el campo de la salud mental como un campo complejo. Entonces, esto por el lado de la farmacologización. Vamos a volver, pero quería más o menos marcar estas cuestiones. Después, sobre la sociología del diagnóstico, digo, nos proponíamos hablar de fármacos y diagnósticos en salud mental. Vamos un poco sobre lo que es el diagnóstico. Acá dejo marcado, esto queda para más, digamos, para otra circunstancia, otro encuentro en todo caso. Hay diferentes perspectivas y corrientes que van configurando esta subdisciplina dentro de la sociología como una subdisciplina propia. Y a mí lo que me interesa remarcar de esta subdisciplina es este carácter bifronte, por decirlo de alguna manera. Por un lado, se enfoca, digamos, tiene una perspectiva histórica que hace que se enfoque en las raíces histórico-sociales del diagnóstico. Los diagnósticos tienen historias, tienen genealogías, como lo vamos a ver después. Pero digo que es bifronte porque por un lado mira hacia atrás, mira hacia la historia, pero por otro lado mira hacia el futuro, porque también se enfoca en los efectos performativos del diagnóstico, en cómo los diagnósticos construyen realidad también. Entonces me parece, no, es una doble característica, si bien general, muy relevante o muy interesante para pensar el diagnóstico desde las ciencias sociales, ¿sí? En diálogo con la clínica. Más allá de lo que está marcado acá, la propuesta es decir, o al menos sugerir, los diagnósticos son una llave de entrada para pensar grandes temas de los tópicos sociales, ingresando por la puerta del diagnóstico se puede reflexionar acerca de cuestiones como la enfermedad, la salud, el sufrimiento, distintos conocimientos, diferentes prácticas. Todas estas cuestiones pueden ser tramitadas como intereses de reflexión investigativa o de reflexión clínica a través del diagnóstico. También, como decimos acá, forma subjetividades, está vinculada a cómo se configura el orden, cómo se configura el control social, a las diferentes ideas de normalidad, a los procesos de normalización. Digamos, el diagnóstico es una llave para ingresar a todos estos temas. Y algo sobre lo que vamos a volver
a lo largo de esta conversación, lejos de ser una acción armónica, entendemos al diagnóstico como una arena de conflictos, entre diferentes actores, entre diferentes discursos, entre diferentes dispositivos, un poco lo que marco acá, ¿no? Diferentes saberes, prácticas, tecnologías, siempre este carácter no armónico, en tensión, en discusión. Nos parece que es importante ponerlo de relieve porque digamos, esto confronta con perspectivas que entienden que en la medicina o que en las ciencias clínicas en general hay consenso absoluto. Me parece que si hay un aporte que pueden traer las ciencias sociales para pensar estos procesos, es precisamente poner de relieve que se trata de, digamos, procesos que están en disputa, que están en conflicto, ¿sí? Entonces, bueno, esa era un poquito la panorámica para hablar de fármacos y diagnósticos desde ciencias sociales y abrir un poco la cuestión. Acá yo puse muchísimo texto, pero no importa. La idea era marcar algunas cositas. Cuando pensamos el diagnóstico desde las ciencias sociales, pensamos en descentrar algunas cuestiones, siempre con esta, digamos, algo que es propio de la sociología clásica, ¿no? Salirse de los esquemas que parecen tan coagulados, tan certeros, tan precisos. ¿Qué descentramientos, qué salidas de esas zonas de confort, como le dicen ahora, proponemos para pensar el diagnóstico? Primero, no pensar el diagnóstico solamente como una categoría, ¿sí? El diagnóstico no es meramente, como digo acá, solo una clasificación, solo un sistema de nomenclaturas. El diagnóstico es un proceso, digamos, no es solo un acto, no es solo una resultante de categorización. Es también un proceso y esto va en línea con pensar cuestiones histórico-temporales, ¿sí? En los análisis de los diagnósticos. Decimos que el diagnóstico no es solo un acto, sino también un proceso, porque ahí podemos pensar más allá de un diagnóstico específico o cómo hoy se nombra algo, pensar esa historia, esa genealogía de esos diagnósticos y cómo se fueron dando a lo largo de la historia, para poder pensar, bueno, desde regularidades hasta diferencias y toda una serie de cuestiones que la perspectiva histórica permite pensar. Un mero análisis sincrónico o deshistorizado no nos permite pensar esta cuestión. Entonces, por un lado está este primer descentramiento, ¿sí? No solo un acto, sino un proceso. Y otro descentramiento, otro postulado que pensamos fuertemente desde las ciencias sociales para hablar del diagnóstico, es que el diagnóstico no recae solamente sobre un individuo, si bien, por supuesto, es importante conocer qué características tienen los diagnósticos cuando recaen sobre un individuo, pero siempre pensando en algo más, ¿no? También los diagnósticos recaen en toda una serie de otras personas y de otros colectivos sociales que exceden a quien porta ese diagnóstico. Por eso decimos que el diagnóstico es un proceso social, ¿sí? Es un proceso, lo dijimos recién, no solo es un acto, sino que es un proceso, y no solo es un proceso, sino que también es un proceso social. Y acá volvemos a lo mismo, ¿no? Hay colectivos, instituciones, diferentes actores sociales que están vinculados a quien recibe un diagnóstico, que también vale la pena tener en cuenta cuando uno piensa en un análisis de corte sociológico. Por eso, estos dos descentramientos de los que hablábamos recién. Por un lado, pensarlo no solo como un acto, sino también como un proceso, y por otro, no solo pensarlo como una cuestión individual, sino como algo que tiene, digamos, alcances sociales, colectivos. Acá veo que hay mensajitos, a ver si hay alguno que tenga que ver conmigo para... Gracias, ya los logro escuchar. Ah, bueno. Subo un poquito el volumen, ¿les parece? Diana, te escucho a vos, o eso se resolvió. Yo creo que estamos bien. Ah, bueno. Sí, sí, sí. Quería Diana se saber si le había fue la algún otro luz, mensaje. pero ya Bueno, intenta regresar ahorita, entonces aquí estamos. bueno. Prosigo un poquito más entonces, ¿les parece? Sí. Muy bien. Bueno, esto respecto, digamos, de los diagnósticos. Y ahora, respecto de los fármacos, ¿sí? ¿Qué aporte? Porque siempre estamos dando vueltas sobre la misma cuestión, ¿no? Que es la que da título. ¿Qué aporte
diferenciado y enriquecedor pueden hacer las ciencias sociales para pensar estos temas. Por un lado hablamos del diagnóstico, ahora pensamos en los fármacos y también en los psicofármacos, porque estamos hablando dentro del campo de la salud mental. Hoy por hoy, y me acordaba cuando Ricardo hacía mención a la cumbia de Goku, digo, retirando el fármaco de toda solemnidad, ¿no? Hoy por hoy en la vida cotidiana es un aspecto que actualmente se menciona todo el tiempo, hay referencias a los fármacos y a los psicofármacos, por eso lo planteábamos como un tema recurrente en la agenda cultural, en la agenda económica, social y política. Ni qué decir con la pandemia, ¿no? Pero digo, veníamos ya de una línea donde esto, digamos, las menciones a los psicofármacos estaban presentes, lo notábamos en las entrevistas, lo notábamos en las jornadas que organizábamos, lo notábamos en las mesas y en los congresos en los que participábamos, en las aulas en las que dábamos clase, o sea, era algo que aparecía permanentemente. Por eso decimos que es un tópico convocante y en ese sentido también agradezco a todos y a todas quienes están participando aquí. Vi pasar varias personas conocidas de Argentina, de Chile, y lo agradezco mucho. Decimos que es un tópico habitual y convocante en espacios académicos, como este, en espacios de formación, de docencia, de investigación. Eso, digamos, esta realidad es algo que no puede seguir siendo soslayado, ¿sí? Tiene que poder tenerse en cuenta que hay un interés genuino en el estudio de esta problemática. Y, digamos, montada o montándonos sobre ese interés genuino e insoslayable, es que planteamos las investigaciones que estamos realizando, ¿no? Y como les decía un poco al principio, pero vuelvo a mencionar, siempre con foco en la salud mental. Obviamente la agenda de los fármacos es mucho más amplia que propiamente la salud mental, pero por distintas razones que están plasmadas en los escritos que venimos publicando y en otras participaciones que venimos teniendo como equipo y cada vez que hablamos, el campo de la salud mental tiene lo suyo como para poder pensar en un recorte específico de investigación. Así como hablábamos de salirnos y de centrarnos en relación al diagnóstico, ¿qué podemos pensar en relación al fármaco? Lo que se plantea como una desustancialización, ¿sí? ¿Y qué es desustancializar el fármaco? Es varias cosas. Por un lado es pensarlo más allá de lo que tiene que ver con su propia materialidad, ¿sí? Un fármaco, por supuesto, es una pastilla, es una cápsula, es un parche transdérmico, puede tener muchas formas, pero también es pensarlo en su materialidad, pero también más allá. Eso es desustancializar el fármaco en principio. Y si planteamos desustancializarlo y pensarlo más allá de sus contornos materiales, se continúa en que, ¿qué estamos postulando? Un abordaje relacional, un abordaje que puede inscribirlo en procesos sociales, en procesos históricos, ¿sí? Desde distintos lugares estamos pensando siempre con las mismas coordenadas. Acá venimos a lo mismo que hablábamos de los diagnósticos. Los fármacos también tienen historias, también tienen genealogías. Existe la historiografía del estudio de los fármacos, son siempre estudios muy interesantes, que aportan muchísimo a conocer un montón de cuestiones que quizás en un abordaje no historizado se pierden, se desdibujan. Entonces decíamos, desustancializar el fármaco es pensarlo más allá de su contorno material, es pensarlo como en un abordaje relacional, inscrito en procesos sociales, y también es pensarlo en lo que podemos mencionar como un plexo fenoménico, ¿sí? En un polígono donde hay más elementos involucrados, ¿sí? No es solo una línea, sino que es todo un polígono. Y hay terapéuticas que tienen, donde las terapéuticas que involucran al fármaco se tienen que pensar también con otras aristas. Por eso decíamos que una unidad mínima de análisis para pensar el fármaco es el diagnóstico. E inversamente, pensar el diagnóstico sin el fármaco también
hace que se pierda, ¿no? Entonces, una mínima unidad de análisis, como decía, es fármacos y diagnósticos. Y acá tenemos de vuelta la propuesta del encuentro. Desustancializar el fármaco, por último, es ubicar la importancia de los saberes. Los distintos saberes, de las diferentes perspectivas, de las diferentes disciplinas, tienen un rol central, legitiman argumentos, legitiman opciones terapéuticas, legitiman tecnologías, yo podría añadir, deslegitiman otras, ¿no? Y van marcando en esa legitimidad y van contribuyendo, como pongo acá, van marcando y van configurando ciertas subjetividades, con ciertas características, ¿sí? Por eso decíamos, desustancializar el fármaco trae todas estas tareas vinculadas. Volvamos un poquito sobre diagnósticos. Hago una mínima mención. Digo, si hablábamos de la importancia de historizar los diagnósticos y hablábamos del diagnóstico como un objeto de estudio propio de las ciencias sociales, en diálogo con otras disciplinas, decimos que el diagnóstico tiene una dinámica propia, una dinámica histórica propia. Y yo marqué 3 mojones básicos. En el siglo XIX cobran más relevancia aspectos técnico-burocráticos del diagnóstico que no eran tan relevantes antes. El último tercio ya del siglo XX se empiezan a incorporar aspectos como la idiosincrasia, las emociones, empiezan a tallar, y especialmente en salud mental, por eso este lugar destacado, ¿no?, del campo de la salud mental, empiezan a tallar como elementos importantes para el diagnóstico las conductas disruptivas, no porque antes no estuvieran involucradas las conductas disruptivas en las clínicas, pero aparece, digamos, y se va consolidando una vinculación con la salud mental. Y por último, ya a inicios del siglo XXI, última parte del siglo XX, también se añade, digamos, todo el aporte que las imágenes cerebrales traen para pensar el diagnóstico, cómo se va el diagnóstico nutriendo de diferentes articulaciones entre neurociencias, genética, biología molecular, diferentes avances en intervenciones neuroquímicas y también quirúrgicas. Todo el avance en cirugías también va contribuyendo a pensar el diagnóstico como un proceso con muchos elementos, con muchos ingredientes, ¿sí? Sigo entonces para pensar, dentro de todo esto que les mencionaba, esta complejización creciente del diagnóstico, hay una autora que desde Nueva Zelanda, Anne-Marie Hutel, se escribe todo así junto, lo que hace es decir, bueno, postulo la importancia de que el diagnóstico sea una subdisciplina propia, donde todos estos objetos de estudio, todas estas tradiciones de pensamiento, todas estas prácticas, estas metodologías, estas nociones, converjan y tengan un abordaje específico. Un poco lo que les decía, muchas de las cuestiones que tienen que ver con el diagnóstico en ciencias sociales ya se trabajaban. Lo que no tenía el diagnóstico era un lugar destacado, no era, como les dije, la llave para pensar lo demás. Aparecía, digamos, de manera desarticulada. Y, bueno, acá no menciono nada más, lo que trae Anne-Marie Hutel es, digamos, una reivindicación del diagnóstico como objeto en sí mismo, que viene un poco a correr todo este desinterés histórico que había y toda esta lateralización que se había dado del diagnóstico en los estudios de las ciencias sociales. Sigo entonces, y vuelvo a lo mismo que digamos, son diferentes maneras de plantear ciertas instancias que me interesa dejar sentadas para la conversación posterior. El diagnóstico es, por todo esto que venimos hablando, especialmente permeable a un abordaje multicontextual, permite entramar diferentes perspectivas de la sociología. Con otras colegas venimos publicando trabajos que enfocan en la sociología del diagnóstico vinculada a la sociología del tiempo, a la medicalización, por supuesto, a la sociología de la vida cotidiana, a perspectivas de género en los estudios sociales. Todo eso es posible porque, como planteo acá, el diagnóstico permite converger y entramar todas estas perspectivas.
¿Para qué? Para captar estos matices tan, digamos, eh, tan múltiples, ¿sí? Tan complejos, tan numerosos, ¿sí? Y a la vez, digamos, y creo que esto es un valor, permite incorporar en estas lecturas siempre una mirada crítica, ¿sí? Una mirada crítica que se interrogue por cómo estas cuestiones se están produciendo. Hay un autor que seguimos mucho en los equipos, que es Nicolás Rose, que publicó un libro, ahí está apenas dibujadito, se llama Neuro, y él plantea algo que es muy importante, y aquí traemos un punto de diálogo con los y las personas que se dedican a la clínica. Diagnosticar es más, es mucho más que establecer la etiología de un síntoma, ¿sí? Es mucho más que decir qué provoca algo, ¿sí? Es mucho más que decir qué suscita una enfermedad, un trastorno, un padecimiento, un sufrimiento. El diagnóstico, antes bien, tiene múltiples funciones y tiene no solo múltiples funciones, sino múltiples efectos en diferentes planos. Y traigo, como les decía, a Nicolás Rose porque él plantea algunos de esos planos. Dice, el diagnóstico incide en investigaciones a través de protocolos, muestras, estudios. Digo, tener un diagnóstico habilita o no a participar, por ejemplo, de un cierto protocolo o estar en cierta instancia de un diagnóstico. El diagnóstico también incide en la elección o en las posibilidades siquiera de pensar ciertos tratamientos, ciertas intervenciones. Digo, incide en que se puede elegir o no, o ya esté uno descartado para ciertos tratamientos. Incide también en las estimaciones y en las predicciones que se realizan para futuros cuidados. Incide en la posibilidad de obtener o ser rechazado en un trabajo, en aplicar o no, acreditar para un seguro, para una pensión. Incide, por supuesto, en la planificación de políticas públicas, epidemiológicas. Incide también en la distribución, en la asignación o en el recorte de recursos públicos o privados o mixtos. Incide, por supuesto, en diferentes asignaciones y diseños de estrategias de marketing, ¿sí? Vean la cantidad de planos en los que el diagnóstico incide, en los que el diagnóstico cumple alguna función. ¿Y qué, digamos, qué traigo de todo esto? Todas estas dimensiones, todos estos planos, todas estas funciones tienen reglas, lógicas, dinámicas que no son convergentes entre sí, que no son concordantes. Por eso decimos que el diagnóstico es una arena de conflictos. Porque todas estas cuestiones que se dirimen, cada una tiene su lógica de funcionamiento diferente. Y a la vez cada una involucra actores, discursos, dispositivos, saberes, prácticas, tecnologías diferentes. El diagnóstico es el punto de, digamos, de intersección de todos estos elementos, pero no es un punto de concordancia en el sentido de armonía. En salud mental, que es lo que nos interesa, por eso yo trato siempre de volver al tema de salud mental. En salud mental, además, hay que pensar que crecientemente se le fue dando relevancia diagnóstica a cuestiones que no son clínicas, que tampoco son psiquiátricas en el sentido estricto, sino que son sociales y cotidianas. Y acá menciono algunas que, digamos, en todas ellas nos hemos detenido en distintas investigaciones para pensar también un poco qué puede aportar las ciencias sociales, ¿no? Pero bueno, en principio marcar esto, ¿no? Que los contornos de lo que es estrictamente clínico no alcanzan para pensar o para identificar qué se toma en cuenta para un diagnóstico, ¿sí? Y ahora un poquito más con fármacos, y les menciono, no tenemos tiempo aquí para hablarlo, pero hace poquito, ya no hace tan poquito, un par de años, en un dossier que salió sobre fármacos y diagnósticos en una revista uruguaya, participé escribiendo, reescribiendo, digamos, aportes que ya veníamos realizando en equipo también, un artículo que se llama Saberes, fármacos y diagnósticos, un panorama sobre producciones recientes en torno a la farmacologización de la sociedad. Y ahí yo planteaba todos estos nudos que acá solamente los voy a mencionar
una cuestión de tiempo, pero como para ir marcando un mapa, ¿no? Es decir, el fármaco, digamos, qué temáticas, qué problemáticas, qué disyuntivas se presentan cuando hablamos de fármacos. Una de ellas es si el fármaco es solamente una herramienta, o sea, si es entendido como un elemento lateral a las relaciones sociales, a los lazos o a las dificultades para establecer los lazos, o si antes bien es un elemento que hay que tener en el centro. Invito a que miren el artículo para ver esos trabajos y esas reseñas de los trabajos que se encargan de pensar esto, si es solo una herramienta o un elemento central. Algo que, en segunda instancia, algo que ya venimos hablando, ¿no? Que no pensar el fármaco solo, sino pensarlo en un plexo más amplio, siempre junto con los síntomas, junto con los diagnósticos, como elementos que van orbitando en los procesos que nos interesa trabajar. Tener en cuenta una cuestión muy presente en la actualidad y es la relación entre los fármacos y la globalización. El hecho de que los fármacos son mercancías, digamos, no están sustraídos de un circuito mercantil. Por eso decimos que cuando analizamos fármacos nos interesa pensar las dimensiones económicas también, porque son mercancías. Y en esa misma línea, pensar los fármacos y las estrategias de marketing, asumir que es una mercancía es un nivel, pero también, y esto lo hemos trabajado muchísimo con el equipo de Silvia Faraone, lo que son los procesos de marketing farmacéutico. Por otro lado, algo que veníamos hablando al principio y ahora lo retomo, si hablamos de industria farmacéutica transnacional, estamos pensando acá otro punto de fricción que tiene que ver con las normativas nacionales en las diferentes jurisdicciones, depende de cómo se organice cada estado, muchas veces son insuficientes para dar cuenta de procesos de penetración regional de un fármaco, ¿sí? O de incorporación al mercado de un fármaco. Entonces, entre la ley y el fármaco hay una serie de fricciones que también vale la pena analizar. Silvia Faraone lo analizó en relación a lo que tiene que ver con las leyes por patología, que en Argentina y en otros países, en Brasil, en Francisco Ortega también lo trabaja. Digo, ¿qué fricciones se generan cuando las leyes resultan insuficientes, las leyes nacionales resultan insuficientes para pensar estas realidades, ¿no? de lo que es una industria farmacéutica de alcance transnacional? Esta preocupación la venía teniendo también otra colega, la doctora Celia Iriart, desde lo que tiene que ver con el estudio de los sistemas de salud. Por eso, digo, ahí el fármaco también es en algún punto una llave para pensar distintas perspectivas. Y por último, otro eje que venimos trabajando sistemáticamente y que tiene que ver con un análisis de los fármacos desde las ciencias sociales, son las clasificaciones y los diagnósticos en salud mental. Este mínimo mapa, este mínimo polígono, es parte de lo que desarrollé en este artículo, que para quien esté interesado está disponible en internet. Tiene descarga, no es una descarga arancelada, así que se puede ver. Continúo un poquito más. Hay algo que es importante tener en cuenta respecto de la farmacologización, y es que en general, digamos desde el sentido común, que es la propuesta del sentido común siempre es algo a trascender desde las ciencias sociales, ¿no? Es pensar, eso tiene que ver con la sociología clásica, siempre pensar más allá del sentido común. El sentido común nos posiciona en un cierto nivel de análisis, pero siempre es importante por eso desnaturalizar, descentrar, ¿sí? Salir un poquito, ir más allá de ese sentido común. Y es verdad que en el sentido común la farmacologización o el uso de fármacos tiene un sentido peyorativo. Una apuesta que nosotras hacemos en los estudios siempre es pensar el fármaco no anticipando una lectura peyorativa, sino pensándolo desde la neutralidad. Esta neutralidad en modo alguno quiere decir que no seamos críticas. La crítica, como decimos, y creo que a esta altura está bastante establecido, lo dije varias veces, la crítica es un vector que estructura nuestros estudios, nuestros análisis, pero la crítica no tiene que confundirse con un análisis peyorativo, digamos, que ya anticipe posición.
Entonces, bueno, frente a lo peyorativo, plantear la neutralidad y siempre con una lectura crítica. Por otro lado, la bidireccionalidad. Hay que estar muy atentos digamos, a pensar que así como los procesos de farmacologización de individuos y de colectivos, porque ya establecimos que no es algo que le pase a una sola persona, aun cuando no tomemos cierto fármaco, estamos atravesados por lógicas farmacologizantes. Aun cuando la tendencia general es hacia la farmacologización creciente, siempre hay que tener digamos, presente que puede haber núcleos de desfarmacologización, porque si no estamos pensando solamente en una línea de los procesos, y siempre cuando pensamos en procesos hay que poder ubicar varias líneas, eso es, digamos, más expresivo de las complejidades. De todos modos, está bastante documentado que la tendencia general es hacia la farmacologización, pero bueno, hay que mantener esta idea de que ciertas dimensiones, ciertos procesos, ciertas lógicas pueden sufrir, digamos, una incipiente desfarmacologización. Algo que va en línea con lo que hablábamos sobre la sociología del diagnóstico es la multidimensionalidad. También en torno al fármaco convergen diferentes perspectivas. También, como hablábamos del diagnóstico y como hablábamos del campo de la salud mental, el fármaco excede el ámbito de lo médico. Hay muchos estudios. En Brasil me tocó conocer el estudio de Bruno Castro, que trabaja, digamos, usos no terapéuticos del metilfenidato, que es uno de los medicamentos que se utiliza mayoritariamente para el diagnóstico de TDAH, y él analiza los usos recreativos no terapéuticos. Por eso digo, es importante conocer estos complementos, ¿no? Estas lógicas sociales que se van dando en paralelo al incremento del uso terapéutico del metilfenidato, por decirles un caso, ¿no? Por otro lado, hay que atender, y ya acá nos metemos en lo que es América Latina, la región sobre la que en general hacemos el foco para hacer las investigaciones. Hay que pensar que la farmacologización, el acceso a los fármacos y demás se inscribe en una lógica de desigualdad, inequidad, de estratificación social. Entonces tenemos todo un amplio arco de variables entre personas y colectivos que acceden irrestrictamente a lo último de la tecnología farmacológica, y en la otra punta de ese arco, personas que están, digamos, que no tienen acceso alguno a terapéuticas que pueden salvar su vida, que pueden mejorar su calidad de vida, que pueden incluso inscribirlo como una cuestión de derechos. En el amplio marco o arco que va entre un acceso irrestricto a lo último de la tecnología y una privación que vulnera sus derechos, tenemos un montón de posibilidades, ¿sí? América Latina tiene un montón de posibilidades empíricas, y por eso pensar el campo del estudio de los fármacos es un campo que tiene muchísimos ejemplos concretos, ¿sí? Solo tomar una punta supone omitir toda esa amplia variabilidad. En esa línea, y me dio justo, y no casualmente, el pie Ricardo, pensamos en el equipo y como parte de lo que fueron mis estudios de posgrado, la tesis de maestría, la tesis de doctorado en su momento. El TDAH es una problemática nacional, regional y global que no deja de dar, si vale la expresión, no deja de dar tela para cortar. Una y otra vez nos trae posibilidades analíticas. Acá dejo una pequeña semblanza de los diferentes artículos y libros que hemos publicado en el equipo, y algunos, no creo que son todos en equipo, tomando y retomando, pensando y repensando, reprocesando cuestiones vinculadas al TDAH para analizar toda una serie de aspectos que van tomando, digamos, que van tomando foco en distintos momentos
en distintas cuestiones, pero siempre el TDAH es un acumulado para poder avanzar en el análisis. Entonces, en esa línea, ¿qué nos interesa a nosotras trabajar cuando hablamos de TDAH? Nos interesa pensar en el TDAH precisamente porque entendemos que la medicalización no es un proceso unívoco, homogéneo ni general. Hay lo que nosotros llamamos una especie de doble engarce entre tendencias generales y globales que, podemos decir, se van verificando en diferentes lugares, en diferentes regiones, pero también especificidades que cada región adquiere y que cada región presenta en cómo le bajan, digamos, cómo se hacen concretas esas características generales. Entonces, Argentina, y acá traigo no casualmente el libro que compilamos con Silvia, Medicalización, Salud Mental e Infancias, hacemos, digamos, 5 ejemplos nacionales donde se nota y vamos marcando diferentes cuestiones que tienen que ver con algunos puntos generales, concordantes, pero después muchas cuestiones que son muy específicas de cada país. En esa doble vía es que están los procesos de medicalización, en particular del TDAH. ¿Y esto por qué? Digamos, ¿por qué damos vueltas sobre esto? Porque nos interesa remarcar siempre esta cuestión, ¿no? de procesos complejos, no armónicos, que siguen en construcción, ¿sí? El TDAH todavía da tela para cortar, por decirlo de manera informal, porque todavía no, digamos, no está terminada la película, ¿sí? Todavía aparecen muchas cuestiones. En esa línea es que les planteo esta cuestión chiquita que, algo les menciono, en este artículo de acá arriba, que escribimos con Silvia y Flavia, incorporamos toda una serie de resultados, de corte más cuantitativo, pero descriptivo, acerca del metilfenidato. Por eso lo traía. Es un complemento del libro que que compilamos con Silvia y en el que participa el resto del equipo también, pero es, digamos, esta idea, ¿no? Reprocesar y pensar a la luz de nuevas categorías. Entonces les decía, ¿por qué hablamos de la globalización de la medicalización en el siglo XXI? Por toda esta cuestión, ¿no? De cómo hay un proceso de expansión de diagnósticos, hay un proceso que implica un crecimiento en la prescripción de medicación. Entonces hay también como dos puntas de lanza simultáneas. Se expanden los diagnósticos y se incrementa la prescripción de medicamentos. Nuevamente tenemos esta unidad mínima, ¿no? Diagnósticos y fármacos, como un esquemita analítico básico para pensar la cuestión. El diagnóstico de TDAH en particular se empieza a expandir en la década del 90, de expandir, digamos, desde lo que era el territorio estadounidense, que era donde mayormente tenía anclaje. De todo esto también hay otras publicaciones en las que hemos trabajado puntualmente esta cuestión, ¿no? La historia del DSM, pensar al DSM en sus cuestiones epistemológicas. Por eso decimos que las ciencias sociales tienen para aportar a cuestiones más de tipo clínico. Pero volviendo a esto, entonces, decíamos, hay un inicio de la expansión del diagnóstico de TDAH que se puede datar en la década del 90 y una ampliación ya en el siglo XXI a una escala global, ¿sí? Y esa ampliación tiene que ver con que segmentos poblacionales que antes no estaban comprendidos en el diagnóstico empiezan a ser incorporados. Por un lado de la curva poblacional, adultos. Digo, el diagnóstico de TDAH se configuró en sus inicios, en sus orígenes, como un diagnóstico infantil. Entonces, por un lado, digamos, por un extremo tenemos la ampliación hacia adultos y por otro extremo tenemos una cuestión vinculada al género, donde se va amplificando el diagnóstico a niñas, ya no a niños varones, sino también a niñas, y a lo que en inglés se menciona como toddlers, que son los niños muy pequeños, ¿sí? De menos de 4 años o hasta 4 años, que también era, digamos, una franja etaria en la que el diagnóstico no estaba siendo
pensado ni clasificado. Cuando hablamos de expansión de diagnóstico pensamos en esto, por ejemplo. Y por otro lado, la ampliación, digamos, de la globalización del TDAH nos habla también de esta importancia que tienen los análisis de los actores no médicos, que van teniendo crecientemente los actores no médicos, la industria farmacéutica transnacional, los docentes de distintos niveles, todo lo que son los grupos de apoyo y grupos de pacientes, y algo que en el artículo que les mencionaba para nosotras es muy importante, que son los medios masivos de comunicación. Todos estos vectores han contribuido a la penetración del TDAH, pero indudablemente una tecnología, como la entendemos nosotros, un artefacto que ha contribuido a la penetración mundial del TDAH, es el DSM, es el Manual de Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos Mentales que edita la Asociación Psiquiátrica Estadounidense. Y esto va acompañado, si bien no podemos asimilarlo linealmente, no sería correcto, va acompañado, Durkheim diría covaría, con el incremento en el consumo de medicación para el TDAH. Y eso se ha verificado en diferentes países. Remito también al libro que mencionábamos más hace un rato, compilado por Peter Conrad, de ADHD en inglés, en 16 países, donde participamos para el capítulo de Argentina. En ese libro, en diferentes países, hay una mención recurrente al incremento en el consumo de la medicación para el TDAH. ¿Qué más menciono acerca de esto? Y ya voy cerrando. Hablar del TDAH como ejemplo nos permite ubicar que la terapéutica medicamentosa, el uso de metilfenidato en particular, expresa tanto esta profundización de la farmacologización como la globalización de la misma. Por eso decíamos que pensar los fármacos también nos remite a los diagnósticos y también nos remite a cuestiones que van intersectando a lo largo de todo un interés investigativo de todos estos años. Y yo quiero cerrar ya estas palabras mencionando algunas cuestiones. En principio, volver a agradecer a Diana, a Ricardo, a la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, por la posibilidad de estos diálogos, que espero puedan continuarse en otros formatos, no tan individuales, aunque este lo requiera, más en términos de discusiones de equipos. Entonces, por un lado, agradecer a esta posibilidad, a este aporte o a estos intentos de aporte desde las ciencias sociales a una discusión más amplia, y señalar, como si no hubiera sido suficientemente subrayado, que los diagnósticos y los fármacos son fenómenos complejos, concitan agudas tensiones, sobre todo en salud mental, sobre todo en relación a segmentos específicos, niños, niñas, mujeres, las llamadas diversidades sexogenéricas, las y los migrantes, adultos y adultas mayores, personas privadas de su libertad, entre otros segmentos que uno puede ubicar. De todos estos temas trabajamos con diferentes integrantes de los equipos, algunos están aquí participando del encuentro, los vi pasar durante la presentación. De todos estos temas conversamos cuando hablamos de fármacos y diagnósticos, ¿sí? Y también, como si no hubiese sido subrayado lo suficiente, cierro con decir que por eso también hay una apelación y hay una convicción en decir que el estudio de los diagnósticos y los fármacos requiere siempre aproximaciones lo más amplias posible, lo más diversas posible, que nos permitan captar, interpretar y actuar en relación a todos los matices que van suponiendo estos actos, estos procesos, estos fenómenos que en tantos fenómenos sociales nos conciernen a todos. Les agradezco mucho por esta posibilidad y
quedo abierta a ver cómo continuamos con esta dinámica. Muchas gracias. Gracias, gracias. Estoy esperando a que entre Diana, pero no sé Ya. si... Ahí estás. Ahí Sí, estás. aquí estoy. Muchas gracias, doctora Eugenia. Y la verdad que fue un tema muy peculiar. A lo mejor en la escuela no se nos da tanta información, o a lo mejor nos falta a nosotros también como indagar más allá, ¿no? De lo que a lo mejor se nos da en la escuela. Entonces, pues este tipo de lugares, de foros que se abren con usted también, nos permiten a nosotros pues crecer más a nivel de conocimiento, conocer otras perspectivas, ¿no? Y también inclusive otros aportes desde otras ciencias y no nada más de psicología. Entonces, pues muchas gracias, doctora, por asistir, también por compartir todo su conocimiento. Y bueno, abro el espacio de preguntas hacia la doctora, igual si las quieren escribir por el chat, o si prefieren alzar la mano y también pues para irles dando la palabra y pues que vayan prendiendo sus micrófonos si así lo desean. ¿Sí nos ves? ¿Sí ves manitas y todo? Diana. No, no veo manitas, pero aquí ya llegó una pregunta por el chat. Ok. Ok, que dice, bueno, le escribe Ana Aguirre y menciona, me encantó, muchas gracias. Me gustaría saber si el tema del suicidio no será otro campo que contribuye a generar tensión entre las perspectivas clínicas y sociales. ¿Qué se ha pensado al respecto? ¿Querés que avance sobre ese tema? Bueno, a ver, no es un tema en el que yo pueda hablar con el mismo grado de fundamentación empírica en general, y yo siempre hago esta salvedad. Para opinar tenemos otros ámbitos, acá en general, y en eso hay una apuesta ética muy fuerte, que es, como les decía, hablar desde los resultados que se hayan obtenido en investigaciones. Nosotras no trabajamos sistemáticamente el tema del suicidio. Sí les puedo decir como una cuestión anecdótica al respecto. El tema del suicidio es un tema que las ciencias sociales han trabajado. Durkheim, el padre fundador de la sociología clásica moderna, trabaja el tema del suicidio desde cuestiones sociales, pero si bien podríamos pensar al suicidio como un factor de ninguna manera azaroso para incluir en estas temáticas, yo no tengo elementos para incorporar a la conversación, ¿sí? Porque no nos hemos dedicado a analizar el tema del suicidio. Sí creo, como para no eludir del todo la consulta o la pregunta o el comentario, sí creo que es un tema que cuando lo cruzamos con jóvenes, con adolescentes, y en relación a la salud mental en particular, es un tema que por supuesto tiene una trascendencia insoslayable también. Pero no me parecería correcto ponerme a hablar de un tema que no manejo, siendo que tenemos colegas que seguramente lo han trabajado, sí. Diana, a ver, si no, yo entro porque luego de repente se me pierde. Dice, me quedo pensando en esto, en que se haya incorporado elementos no clínicos a las categorías diagnósticas, pero sin embargo son vendidos como si lo fueran. Es una pregunta Sí. que nos hacen en el campo. ¿Qué podríamos hacer y cómo podríamos cambiar esta perspectiva? Y hay otra pregunta que dice, ¿y cómo entonces vinculamos esta relación entre los diagnósticos y la educación? Sí. Bueno, Gabriela Esandi, que es quien hizo la consulta, es un tema el que ella plantea, hemos tenido por suerte la oportunidad de discutirlo. Ella participa desde la Universidad de Comahue, es parte de los equipos de discusión en los que estamos siempre trabajando. Eh, el tema de cómo llegan ciertas cuestiones que uno podría entender como resbalosas entre lo que corresponde o no al campo de lo psiquiátrico,
digamos, tiene toda una trascendencia histórica, tiene toda una fundamentación histórica. Vuelvo a hablar de Nicholas Rose. Él fue quien, digamos, es uno de los investigadores que marca esta cuestión. Y podríamos decir que quiero usar palabras precisas, en el hecho de que hoy por hoy a los diagnósticos psiquiátricos estén incorporadas todas estas dimensiones de índole, si se quiere, más social, es un resultado de la penetración mundial del DSM. El DSM, en su arquitectura conceptual, en su estructura epistemológica, abrió la puerta para que estas cuestiones se incorporasen. Por eso, Gabriela ya conoce, hemos conversado de esto, pero en general, aprovechando la pregunta de Gabriela, los y las invito a que, si están interesados, puedan revisar algunas publicaciones en las que trabajamos específicamente la cuestión del DSM, porque el DSM es no lo traigo ahora, pues no sería otra ponencia, pero es una tecnología, al menos así la entendemos en los equipos, así la postulé también en las tesis. Es una tecnología que ha significado rupturas epistemológicas, ha significado movimientos, no quiero usar lenguaje muy técnico para no cansar, pero ha abierto a posibilidades analíticas que previamente no estaban planteadas. Y el hecho de que además de abrir a oportunidades analíticas que no estaban planteadas de esa manera antes, si a eso le sumamos que encima tiene una penetración global, podemos ir entendiendo por qué es tan pregnante, ¿sí?, esta indiferenciación sobre la que llama la atención Gabriela, entre cuestiones más de índole quizás estrictamente clínicas y otras en las que el contorno con la vida social o la funcionalidad social ya es más difuso, ¿sí? Así que muchas gracias por la consulta, por el comentario, Gaby. Y había otra cuestión que me has mencionado, Ricardo, y yo ya creo que me la olvidé. Y educación y diagnóstico. Sí. Bueno, acá lo que puedo mencionar es nuevamente esta capacidad que tiene el TDAH como diagnóstico de aglutinar temáticas, porque cuando se trata del diagnóstico en niños, en niñas, en chicos y chicas en edad escolar, la cuestión del diagnóstico y del fármaco está indisolublemente vinculada a la escuela. Nosotras desde las ciencias sociales y bajo la dirección de Silvia Faraone tuvimos el que todavía sigue siendo el único estudio de alcance nacional sobre este tema, o sea, vinculando las cuestiones más clínicas, más médicas, en ese momento el recorte era médico, con las cuestiones educativas y pedagógicas. Es un trabajo que hicimos en 2008, junto con Cedronar, que es un organismo que después fue modificando un poco su orientación, pero en ese momento tenía un fuerte componente vinculado al uso de fármacos, y ahí sí hicimos 2 equipos de investigación. En el nuestro trabajamos todo lo que tenía que ver con el campo médico, y otro equipo de investigadoras de ciencias sociales trabajaron en el campo educativo. Sin embargo, traigo a colación esto, siempre es necesario tener un ojo con la vista puesta en las cuestiones educativas cuando se trata del TDAH. ¿Por qué? Y acá vengo al artículo último que publicamos y que les mencionaba con Flavia y Silvia. Es un artículo que está publicado en la revista Política y Sociedad, Política e Sociedad de la Universidad de Santa Catarina, en un dossier que organizó Sandra Caponi, con quien también tenemos discusiones y conversaciones acerca de este tema, y nosotros participamos de ese dossier que especialmente trabaja las intersecciones entre diagnóstico de TDAH y cuestiones educativas. Diferentes trabajos, esto es muy nuevo, salió este mes o el mes pasado. El dossier corresponde, digamos, al primer semestre de 2021. Y ahí trabajan desde diferentes artículos cómo sigue siendo válido tener una mirada puesta en la escuela, en la cuestión educativa, en los docentes. Nosotras un poco mencionábamos al principio de esta conversación la importancia de los actores no médicos en los procesos de medicalización. ¿Y por qué decimos
yo cerré digamos, la exposición diciendo que los fármacos, los diagnósticos nos conciernen a todos. Y esto tiene que ver también con los docentes, con los y las docentes. Si no, parece que fuese una cuestión exclusivamente de médicos. Y antes bien es un proceso social, por eso decía, aún si existe todavía alguna persona, ¿no? Aún cuando uno no hubiera tomado un medicamento nunca, o no hubiese tomado exactamente esos medicamentos, también está involucrado en los procesos de medicalización, en los procesos de farmacologización, ¿sí? Por eso la escuela sigue siendo, y especialmente en los diagnósticos en infancia, o los diagnósticos que se detectan en infancia, o en la niñez y adolescencia, sigue siendo un actor fundamental al que no hay que perder de vista. Muchas gracias, doctora. Hay otras preguntas, veamos. Miriam, que es una alumna muy brillante que se nos fue a clínica y nos abandonó en social, por eso no voy a leer su pregunta. No, no es cierto. Ella nos hace una pregunta muy interesante, nos dice, me gustaría saber si conoce la teoría transdiagnóstica y si desde su opinión este enfoque sociohistórico podría relacionarse a esta teoría para entender de diferente forma la psicopatología y cuál podrían ser algunas implicaciones clínicas de esta perspectiva para nuestra práctica como psicólogos. Bien. No estoy al tanto en particular, la palabra me suena interesantísima. Es parte de, bueno, para volver digo, para no pensar que viene acá a traer algo saldado. Cuando decimos que el campo todavía está en construcción, tiene que ver con eso. Aun cuando nos interesa hacer mapeos y todo, siempre vamos a tener alguna novedad. Por eso es tan interesante y tan valioso este tipo de encuentros. Yo ahora me voy de acá sabiendo que lo próximo que tengo que buscar es la perspectiva transdiagnóstica. Tengo algunas ideas, o sea, se me ocurren algunas cuestiones. Lo que sí puedo decirle a Miriam, y en general, es que si es sociohistórica, compro, porque me parece interesante. Digo, va muy en consonancia con lo que venimos planteando. En todo caso, será cuestión de ver cómo alguna especificidad que debe tener esta perspectiva se puede integrar, aunque más no sea parcialmente, a nuestros estudios. Y digo, también esa es la aproximación que siempre nos planteamos. No tenemos una verdad revelada y ya clausurada. Siempre es importante traer diálogos traer diálogos y traer los saberes de cada uno, de cada quien estamos en estos espacios, porque ahora ya sabemos que, por lo menos me lo llevo para el equipo, ¿sí? Perspectiva transdiagnóstica. Muy bien, yo creo que no, desafortunadamente no es sociohistórica, pero por lo menos sí Bueno, pretende un avance en el sentido de dejar de psicopatologizar al sujeto para entonces adentrarse un poquito más desde la perspectiva de la salud, que creo que ya esa es una primera ventaja. Pero a ver, leo otra pregunta, dice, ok. quería consultar si es posible entender a las guías clínicas ministeriales o gubernamentales e incluso en los mismos profesionales como una estrategia del marketing farmacéutico. Y hay otra pregunta que las voy juntando para que ya nos acerquemos a cerrar. Quería consultar si es posible entender... Ah, no, es la misma. Desde su punto de vista, ¿cuál sería el proceso para llegar al tratamiento farmacológico para el TDA? Ah, bueno, empiezo al revés. Eh, no, me declaro, no es el tipo de, creo yo que habiendo tantos otros aportes que pueden hacer las ciencias sociales, no es exactamente uno de los aportes que podríamos traer. Eh, Lejos estamos de tratar de dirimir cuestiones clínicas nosotras, digo, desde afuera de la clínica. Cuando decimos que la perspectiva es, o el interés, el objetivo es poder dialogar, no tiene que ver con dirimir desde afuera lo que debe hacer la clínica. Por eso decíamos, no es que nos interese hacer un estudio de lo psi desde la ajenidad, sino incorporarnos con el resto de las disciplinas a pensar la complejidad de un campo. Por supuesto, va a haber discusiones que son propias de ciertas disciplinas y que competen a esas disciplinas, más allá de que, como dijimos, siempre nuestra apuesta es que sea transdisciplinaria, interseccional, ¿sí? Pero por supuesto que hay interrogantes, hay incluso críticas que van a caber a ciertas disciplinas dentro de ese campo y a otras no. Lejos estoy yo de decir qué debería hacer alguien que trabajando desde la clínica
prescribe medicación. Yo creo que si hay algo que puedo aportar y que podemos aportar colectivamente desde los equipos, es traer a las decisiones clínicas o siquiera a la formación profesional elementos que quizás no están tan puestos, tan visibles. Esto que mencionábamos, complejidad, sociohistoricidad, ¿sí? Tensión, conflicto, determinantes económicas, políticas, éticas, filosóficas. Creo que ya esa tarea puede enriquecer debates que sí puedan tener una índole más estrictamente clínica, pero no, digamos, no ese es el foco del aporte que creo yo pueden hacer las ciencias sociales en sus diferentes disciplinas. Y después de la pregunta de Omar Bello, lo conozco, hemos conversado también. Es fuerte lo que decís, Omar, y no quiero entrar en un estereotipo, pero bueno, el marketing farmacéutico en términos privados, homologarlo a las cuestiones estatales, creo que es parte de ciertas lógicas de Estado en las que lamentablemente Chile, digamos, es un ejemplo directo, ¿sí? De privatizaciones del Estado en distintas esferas. Me parece que sin embargo, digo, aun cuando me parece que no hay que tomarlo como un hecho de la naturaleza, sino poder situarlo y contextualizarlo en la forma estatal que tiene particularmente Chile, junto con otros países en los que podríamos, digo, dentro de la región, incorporar la fuerza de estas dinámicas, donde los contornos entre lo público y lo privado se difuminan, digo, podemos pensar en otros países, Colombia, Ecuador quizás y demás. Me parece que es una interrogación válida para pensar esto que hablábamos hace un rato, este doble engarce de las tendencias globales en la medicalización, porque quizás en otros países la conflictiva o la interrogante no se cristaliza con la forma que vos le estás dando. El marketing farmacéutico tiene otros ribetes, pero me parece que es muy interesante, si a vos te parece pertinente avanzar en esa línea o al menos indagar, precisamente porque puede marcar un mapa de cómo el marketing farmacéutico, y acá volvemos a lo que hablábamos hace un rato, en diferentes jurisdicciones nacionales va a tener funciones distintas, va a tener alcances distintos, va a tener efectos distintos. ¿Sí? No quiero desmerecerlo, lo que quiero hacer es al revés, situarlo en un contexto que no es para nada homogéneo a toda la región de América Latina, que es bien propio de ciertas experiencias estatales y que en eso reside su importancia. ¿Sí? Muy bien, muchas gracias, doctora. Pues ya para irnos acercando, yo también tengo como 20 preguntas, pero me voy a controlar porque luego ahí los mexicanos se nos pasa la mano. Yo, por ejemplo, Sí, tuve el caso de un alumno que llegó a la universidad en primer semestre y llegó ya con la etiqueta de que soy niño con TDA. Y como soy niño con TDA, entonces me tienes que dar un tratamiento especial. Y de repente de ahí empezó una especie como de diálogo para ver cómo el mismo diagnóstico per se tiene una serie de impactos con respecto a la forma como el niño empieza a vivir, en este caso ya adolescente y estudiante, empieza a vivirse no solamente desde sí, sino desde la misma familia y de los mismos académicos y profesores. Y veíamos que entonces ya era como un sentido de responsabilizarse. La misma etiqueta le servía como una forma de repente de decir, pues bueno, pues ahora me van a tener que ayudar y a tratar y me van a tener que todo masticadito porque tengo TDA. Y entonces estaba lejos de este tema el problema de la responsabilidad que tiene que ver no solamente desde el ámbito familiar y educativo, sino también desde el mismo sujeto que asume la etiqueta por encima de su propia condición individual. Es decir, dejó de definirse como persona para definirse como una persona con TDA. Y entonces estos daños que a veces han causado las etiquetas, estos daños que utilizamos nosotros cuando diagnosticamos, también me parece que es muy peligroso, por ejemplo, como ahorita estamos subiendo por todos lados, estamos viendo encuestas de diagnostícate a ti mismo para saber si tienes ansiedad, depresión por lo del COVID. Y entonces ya mucha gente me está llegando así, es que tengo trastorno bipolar, es que tengo personalidad límite, es que tengo tal condición. Y uno pregunta, y bueno, ¿quién te dio ese diagnóstico? ¿Por qué dices que ahora eres esto? Bueno, pues es que me hice una encuesta, hice un cuestionario, tengo depresión
Y esta forma como hemos colonizado el discurso de la vida cotidiana, convirtiendo a la vida cotidiana en un ámbito patologizante. Antes, como diría Foucault, la psicopatología, o más bien la patología estaba puesta en lo ajeno, en aquello que estaba fuera de la villa. Ahora la psicopatología lo pensamos dentro, en nuestra propia vida cotidiana. ¿Qué efectos está teniendo ahorita en nuestra vida cotidiana ese tipo de discursos? ¿Qué tendríamos que hacer en este caso? Y para cerrar mi pregunta sería, ¿y hacia dónde tendremos que reflexionar la salud mental desde su perspectiva? Porque el famoso el equilibrio biopsicosocial pues fue cuestionado y ya no se usa hoy en día. La equidad social, que es algo que la ONU ha estado haciendo énfasis recientemente, suena interesante. Tendríamos que regresar a una ética de la estética, muy en términos nietzscheanos o lacanianos. ¿Hacia dónde tendríamos que ir tendiendo en este sentido como salud mental? Porque seguimos sin saber, y por supuesto que no es el equilibrio biopsicosocial, seguimos sin saber. Y eso es muy interesante porque me parece haberlo leído en uno de sus artículos, que decía justamente el hecho de que no sabemos qué es la salud o la enfermedad mental, por ser un concepto vacío, es que puede entonces intercambiarse o ser una especie de mercancía que va remitiendo por todos lados. Entonces hay mucho que dialogar al respecto de esto. Me gustaría conocer su opinión al respecto. Te puedo plantear, volver a remitirnos a la ética. Como mencionaba al principio, cuando pedí tomarme unos minutos para profundizar en la pertenencia institucional, que no era una mera cuestión de enumeración de todos los equipos del Germania en los que participamos, cómo nos vinculamos entre nosotros con otras universidades y con otros equipos. Tenía que ver con una cuestión también ética. Y mencionaba cómo el campo de la salud mental, al menos en Argentina, está fuertemente vinculado con el campo de los derechos humanos. Hay toda una historia que vincula la salud mental y el campo de la salud mental con los derechos humanos en Argentina. Y traigo esto a colación porque obviamente cada caso individual va a tener sus características que son indiscutibles en términos individuales, ¿sí? Lo que nosotras planteamos, y esto también surge mucho en la cátedra de grado de problemática de la salud mental en Argentina, y es que una perspectiva crítica, una perspectiva historizante, una perspectiva que desustancialice, que marque los elementos sociales de un padecimiento, tiene que ser muy cauta en que al desarmar todo eso no termine reduplicando el sufrimiento de quien padece por decir que eso no existe, ¿sí? Es como decir, si todo este entramado de poder poner en fila, poder poner, digamos, a colación determinantes sociales, históricos, políticos, económicos, filosóficos de un padecimiento, termina por decir, entonces eso que tiene esa persona no existe, lo que hacemos es reduplicar su sufrimiento, porque estamos invisibilizándolo. Por eso, frente a todo eso, frente a todas las perspectivas de deconstrucción, siempre un vector ético que en modo alguno termina reproduciendo el sufrimiento, que ese sufrimiento es inobjetable. Porque uno puede decir, y puede opinar respecto de cómo, y eso lo hemos documentado nosotras en investigaciones, cómo Internet contribuye a valoraciones respecto de la propia salud mental, cómo incide en la relación médico-paciente o en las terapias cuando una persona aparece con un conocimiento respecto de síntomas entendidos como observables conductuales. Ahora, eso en modo alguno tiene que ir para el lado de decir tu sufrimiento no es tal, porque eso sí es inobjetable. Y desde una perspectiva de derechos humanos lo que hay que poder siempre mantener es este horizonte de que el derecho a la salud a la salud mental no sea vulnerado, ¿sí? No sea reduplicado en pos de un mero ejercicio epistemológico de deconstrucción, ¿sí? El cinismo que le quede a otros, digamos, a otras personas. Bueno, no sé si quieren hacerme alguna otra consulta. Pues igual sí comentaré si tienen alguna otra pregunta o para, si no, finalizar. Ahorita el maestro Ricardo está compartiendo un link. Es un grupo de Facebook en donde pues ahí se suben, es una página de Facebook
en donde pues vamos a estar subiendo para los interesados artículos de la doctora Eugenia, igual Bueno, para que los muchas gracias. puedan consultar. Y pues creo que nada, ya no hay más preguntas. Entonces, bueno, hubo muchos comentarios agradeciéndole, doctora, su participación, Muchas gracias. agradeciéndole este momento para compartirnos todo su conocimiento, o bueno, parte de su conocimiento. Y pues de verdad que sí es muy, muy interesante y sobre todo nos pone a reflexionar, ¿no? Respecto a qué es lo que estamos haciendo nosotros en nuestro caso como psicólogos, qué es la salud mental, ¿no? Que también ya lo comentábamos anteriormente en la entrevista, y si realmente, ¿no? Los fármacos o los diagnósticos nos funcionan para pues poder ayudar al paciente, ¿no? Beneficiarlo lejos de para al contrario, ¿no? Pues sí, otras situaciones, ¿no? Como de medicación y demás. Entonces, pues la verdad que muchísimas gracias por su asistencia, también a todos, a todo el público que asistió. Fuimos más de 100 personas que estuvimos aquí conectados con usted, ¿no? De México y de Argentina. Pues muchas gracias a todos ellos también, que desde sus hogares tuvieron la oportunidad de escuchar todo esto que es muy interesante, que la verdad que pocas veces tenemos estos espacios. Y pues nada, creo que ya no hay más preguntas y pues muchas gracias, doctora, nuevamente. Muchísimas, muchísimas gracias a todas, a todos quienes están aquí. Algunas caras conocidas, otras no, que quizás las iremos conociendo con el tiempo. Y bueno, quedo a disponibilidad para cualquier otra forma que quieran darle a estos encuentros. También me comprometo a comunicar a los equipos en los que participo si tienen interés en algún otro tipo de vinculación. ¿Sí? Ok, doctora, pues muchísimas gracias nuevamente. No sé si el doctor quiera decir algo más, Ricardo. Ya me hiciste doctor, muchas gracias, pero no, todavía soy maestro. No, pues muchas Ah, gracias, doctor, y por supuesto le tomamos la palabra y estaremos en contacto para seguir dialogando, platicando y también de aquí para allá le aventamos a algunos profesores nuestros para que podamos mantener esta comunicación que siempre va a ser de mucha utilidad para todos. Pues muchas gracias a todos los asistentes y vamos a seguir al pendiente justamente de continuar elaborando, hilando y no hay conocimiento construido, como por ahí decía alguien en los comentarios, qué bueno que no tenemos que alabar el conocimiento, sino tenemos que cuestionarlo, porque esa es nuestra función universitaria. Entonces, muchas gracias a todos y entonces nos estaremos viendo en otros eventos. Gracias, Diana. no de qué, gracias a todos. Chau. Hasta luego. Gracias, doctora. Gracias, doctora, nuevamente.